Entonces, vamos a hablar un poquito de mercado. ¿Qué está festejando el mercado, no? Porque, digo, en todo este contexto, vimos una recuperación fuerte de los mercados la semana pasada, ¿no? Tuvimos un septiembre si se quiere, muy duro en términos de rentabilidad, con los índices cayendo más del 4%, y ahora en octubre, después de una volatilidad inicial, se han encaminado y están con ganancias arriba del 3% en la primer quincena de octubre. ¿Y qué es lo que están festejando? Bueno, festejando los datos económicos. Por ejemplo, por primera vez desde el inicio de la pandemia, las solicitudes de pedidos de desempleo están por debajo de los 300.000 puestos, de los 300.000 pedidos semanales. Y adicionalmente tuvimos un dato de ventas minoristas muy robusto en septiembre, muy robusto. Fíjense que se esperaba un 0,2% de caída, fue 0,7% de avance. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía las familias tienen combustible para ir, volcando al consumo de ese exceso de ahorro que lograron mantener durante la pandemia con los planes federales. Ahora, octubre, noviembre y diciembre va a ser un poco la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque muchos planes federales se caen, ¿sí? Porque la economía, sigue siendo una economía relativamente inflacionaria y por lo tanto los ingresos van a comprar menos cosas por el momento, y adicionalmente vimos que está costando bastante, la generación de empleo, porque obviamente muchos trabajadores siguen sin estar incentivados o motivados para buscar empleos rasos. Así que ahí un poquito es lo que se va a ir definiendo. Y aparte hay dos cuestiones centrales que a mí me gustaría remarcar de acuerdo a las cotizaciones que estamos viendo hoy de los activos de riesgo. En primer lugar, el gráfico a la izquierda es un gráfico bastante intuitivo, que es dentro del Russell 3000, ¿sí? ¿Qué porcentaje de compañías no gana dinero? ¿Sí? Dentro del Russell 3000. Y fíjense que no es que estamos haciendo un paralelismo de estamos en una burbuja, son datos estos concretos. Pero en el 2000 eran 60%, ¿sí? De las compañías del Russell 3000 que no ganaban dinero. En la crisis hipotecaria era el 45%. Hoy estamos en un nivel incluso superior a la del 2000, digamos, ¿no? Con el 65% de las empresas aproximadamente que conforman el Russell 3000 Growth, de las acciones de crecimiento, que no están ganando dinero. Y esto, digamos, de alguna manera nos invita a ser cautelosos. Lo otro es que la situación de crediticia en China no ha terminado aún. Si se acuerdan, la situación de Evergrande había disparado los spreads de los bonos high yield, es decir, de los de más baja calidad crediticia, y eso lo vemos en el gráfico de la derecha, que persiste, digamos. Hay una clara disociación entre lo que es los Chinese High Yield Bonds y los US High Yield Bonds, ¿sí? Es decir, mientras todavía el inversor está, digamos, comprando high yield estadounidense, ¿sí? por ausencia de valor en los investment grade yields, en China hubo una clara disociación de eso. Y la pregunta aquí es si va a haber algún efecto contagio o no. Entonces, claramente la saga de China no ha terminado, y si vemos lo que se anunció esta semana, que fue en el día de ayer, donde la tasa de crecimiento del PIB de China del tercer trimestre se ubicó en el 4,9% contra el 5,2% esperado. Bueno, hay una clara desaceleración. Fíjense que veníamos del primer trimestre del 18,3% avance interanual, obviamente que eso comparaba contra una base pequeña, 7,9% había crecido en el segundo Q, y ahora 4,9% contra una base comparativa que está bastante más sólida ahí, que era el tercer Q del año pasado, donde China prácticamente había salido de la pandemia. Entonces, cuidado con esto, porque este motor de la economía global se apaga, y ahí, digamos, es importante para las chances del resto de las economías emergentes, sobre todo por el lado de los commodities. Al mismo tiempo, en China, uno de los grandes problemas que ha quedado materializado en esta cifra de crecimiento fue su política energética nueva, digamos, ¿no? Tratando de bajar las emisiones de contaminación, y eso hizo que, por ejemplo, la producción de energía en base al carbón sufriera fuertemente,
y esto de alguna manera también le puso un piso a los precios de los commodities, porque, bueno, porque la demanda crecía con la reapertura global y China, que era uno de los productores de energía más importantes en esa materia, bueno, desaceleró la producción. Hay que ver ahora si con este dato de crecimiento China decide dejar de lado, digamos, su preocupación medioambiental, al menos transitoriamente, y hacer un picking up en el cuarto trimestre de manera tal de cerrar el 2021 con una cifra de crecimiento un poquito más, si se quiere, más robusta. Todo esto que dijimos anteriormente, todo lo anterior, inflación americana, desaceleración de la economía americana, desaceleración de la economía de China, preocupación por la inflación global, todo esto se va a ver evidenciado en lo que empezó la semana pasada y vamos a vivir durante las próximas 3 o 4 semanas con mucha intensidad, que tiene que ver con justamente los earning releases de las compañías del tercer trimestre. Esta semana tenemos mucha actividad. Fíjense, acá está el tablero de empresas importantes, por nombrar algunas: Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Netflix, Tesla, Verizon, AT&T, American Express, Intel. Bueno, todas empresas relacionadas, muchas con la economía real y muchas, digamos, con lo que tiene que ver con la inflación, digamos, ¿no? Así que ahí vamos a ver, sin duda, vamos a tener mucha información que iremos compartiendo a lo largo de la semana. Para la semana que viene es como la gran semana que tenemos siempre de las Big Tech, donde todas las grandes empresas tecnológicas presentan de golpe todas sus earnings, así que también ahí vamos a tener mucha información y esto va a ser muy, muy relevante para el andar de los mercados y también, obviamente, para los mercados emergentes y latinoamericanos.